Señor Bernardo Pizarro, especialista en ciberseguridad. Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Espero que me escuchen bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Lo primero que quería preguntarles por el ransomware, que es esta táctica que se ha señalado que es la que se está utilizando o la que se habría utilizado para atacar la página web del gobierno peruano con fines extorsivos. ¿Cómo funciona esta táctica, por favor? Sí, bueno, a ver, el ransomware viene de la palabra ransom, que en inglés significa, digamos, capturar con fines de extorsión, ¿no? Entonces, el ransomware es la extorsión. Lo que hacen los ciberdelincuentes, primero que nada, yo creo que es importante tener en cuenta que el cibercrimen es una plaga que afecta a todos los países, es un tema mundial que hoy día genera mayor cantidad, mayor volumen de ingresos, inclusive que el narcotráfico. Digamos, en realidad esto es un negocio para los delincuentes. Entonces, así como pueden secuestrar a una persona que está circulando con su vehículo por la calle, lo que hacen en este caso con el ransomware es capturan la información de una entidad o de una empresa, cifran la información de manera que no se la llevan, solamente la información se mantiene donde está, pero está cifrada, y luego piden un rescate, una extorsión, digamos, me entregan esta cantidad de dinero y yo les voy a devolver la clave que ustedes van a usar para descifrar o para regresar, digamos, a tener esa información para poder accesarla. Entonces, lo que pasa con las empresas en estos tipos de ataques es que entran a trabajar y se encuentran con que no pueden tener acceso a su información, las bases de datos, las operaciones, las ventas, etcétera. La información está ahí, pero no es legible. Aparece en cualquier tipo de caracteres en la pantalla, menos la información que uno espera. Y luego reciben el mensaje del ciberdelincuente que está pidiendo, págame tal cantidad. Ese pago no se puede hacer evidentemente en efectivo porque aquí hay un anonimato de por medio y el atacante puede estar en cualquier parte del mundo. Y tampoco se puede hacer vía una transacción bancaria por temas de trazabilidad que son evidentes. Entonces, para conservar su anonimato, lo que piden los delincuentes es el pago a través de Bitcoin. Y por eso es que en el caso del ataque que estamos hablando en este momento al portal del gobierno peruano, el rescate que se está pidiendo es bajo esa modalidad de Bitcoin. Ahora, hay dos etapas en un ataque de ransomware. Una de ellas es la sustracción de información. En este caso, el ataque que entendemos que ha ocurrido, porque me parece que el gobierno no lo ha confirmado aún, entiendo, es un ciberataque mediante el cual digamos, se extrae información o se sustrae información y luego esa información se publica a través de la dark web, que es una zona de Internet a la que normalmente no se tiene acceso, pero es un mercado negro, digamos, es un mercado negro que, como cualquier mercado negro que conocemos por acá también en el Perú, ¿no es cierto?, donde se ofrece esta información al mejor postor. Entonces el atacante está diciendo, tengo esta información que he sustraído en el portal del gobierno peruano, quiero que me paguen 5 Bitcoin, que es la cantidad que has mencionado tú hace un momento. ¿Quién quiere esa información? ¿No? Entonces, la respuesta de muchos especialistas actualmente es, bueno, pero esa información es de dominio público, entonces, ¿para qué alguien va a pagar una cantidad de dinero importante para tener esa información? Se ha mencionado que, por ejemplo, podría haber, por ejemplo, correos, ¿no? Que no son de dominio público, que son intercambios de información entre funcionarios de ministerios, por ejemplo. Sí, por supuesto, junto con la información pública puede haber información privada, de hecho que sí, y en realidad nadie sabe, digamos, qué cantidad de información tienen ni qué tipo de información tienen, porque ahora, digamos, se especula mucho al respecto, pero normalmente se va a establecer una comunicación entre el atacante y la entidad, digamos, el dueño del dominio que ha sido atacado, y solamente ellos van a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en este momento. Eso se puede hacer público o no, ya es decisión, digamos, si se llegan a poner de acuerdo con el atacante, entonces el atacante va a retirar todo lo que ha publicado en la dark web, y si no, entonces, bueno, esto puede continuar. Evidentemente, esa es una primera etapa, donde aquí no hay este no es un rescate para devolverte tu información, digamos, o descifrar la información, que pudiera estar cifrada o encriptada, sino es para no hacer pública la información. Esa es una parte del ataque, ¿no? La otra parte del ataque es comprometo tu información para que tú no puedas acceder a esa información y ahí sí te pido un segundo rescate para darte la clave, ¿no? Entonces, en algunos casos solamente hay sustracción de información, en otros casos hay cifrado para impedir el acceso a la información. Y en ambos casos se pide un rescate. Entonces, esa es la modalidad, digamos,
más común hoy en día porque es un negocio muy rentable donde hay absoluto anonimato. Las probabilidades de detectar al ciberatacante son muy pequeñas. Siempre se recomienda, por supuesto, no pagar el rescate, pero eso ya es una decisión de la entidad afectada, porque a veces, digamos, se hace un análisis de la situación y si es que ven que recuperar ¿no? de este ciberataque nos va a tomar 3 meses, mientras que si pagamos un rescate nos recuperamos en un día o en dos, entonces evidentemente, eh, digamos, se tiene que evaluar caso por caso. Claro, además dependerá, me imagino, de la información que se determine que se logró filtrar o robar, si es que vale el precio que están pidiendo por el rescate, porque si es información pública, como usted menciona, no tendría mucho sentido, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, los únicos que tienen una idea de cuánto puede valer esa información son la entidad afectada, ¿no es cierto? Y luego, normalmente hay negociadores profesionales que se encargan de hablar con el ciberdelincuente para buscar un punto medio, no, no te puedo pagar esa cantidad, te puedo pagar tanto menos, etcétera, etcétera. Em, Ahora hay inclusive empresas de seguros que emiten pólizas de seguro contra ciberataques, donde tienen ahí los negociadores para poder responder al atacante, digamos. En realidad esto es toda una industria de ambos lados, ¿no? Digamos, también por el lado de la ciberseguridad defensiva, tenemos mecanismos para protegernos frente a estos ataques, ¿no? Digamos, hay sistemas de software, servicios gestionados, hay una serie de mecanismos que se pueden usar. Aquí en el Perú está muy polarizado el mercado, digamos, el sector bancario tiene muchos mecanismos de ciberseguridad ya puestos y tienen un staff, gente que está, un equipo que está permanentemente monitoreando el comportamiento de las redes, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de las empresas que no están en el sector banca y finanzas no tienen realmente muchas protecciones. Entonces son sujetos, digamos, a poder ser víctimas de uno de estos ataques. Entonces hay que Ahora, tener mucho cuidado. sí, ahora, ¿qué garantiza que pagando el rescate, el hacker o los ciberdelincuentes cumplan con lo que ofrecen? En realidad no hay ninguna garantía. Ese es un riesgo que lo corre, digamos, la víctima que llega a un acuerdo de pago del rescate. Ahora, los ciberatacantes también tienen nombres, o sea, son organizaciones o son grupos, Ujú. como en este caso, Sí. que han mencionado en el aviso que han publicado, ellos dicen, soy tal entidad o tal empresa o tal grupo, digamos, de atacantes. Entonces, y también desarrollan un perfil, digamos, de confiabilidad. Es decir, algunos ciberatacantes son más confiables en el sentido de que Ah, si le ya. pagamos el rescate, va a ser efectiva la O sea, respuesta, nos van a tienen, entregar la clave, ¿no? o sea, tienen un nivel de reputación que cuidar Así en es. cuanto a que cumplen con lo que ofrecen cuando les pagan. Exacto, exacto. Me parece increíble. Estamos hablando Sí, sí. de un nivel de, digamos, la reputación del delincuente, ¿no? Este es este síndrome de Estocolmo, ¿no? Ujú. Pero ocurre, y claro, en otros países esto es algo muy común, muy conocido, y entonces, ¿quién te está atacando para ver en qué medida vamos a negociar con ese atacante, ¿no? Ajá. Entonces, por supuesto, usando seudónimos y, como digo, no sabemos en qué parte del mundo están, ¿no? Ahora, el gobierno ha negado que haya existido este hackeo, pero es usual que los gobiernos nieguen inicialmente este tipo de ciberataques, me imagino, por un asunto también reputacional del propio gobierno. Bueno, en realidad, sobre todo en nuestras latitudes, ¿no? En esta parte del mundo, esto es bastante común por un tema de reputación, evidentemente, ¿no? Recordamos, no hace mucho hubo un ciberataque a RENIEC, ¿no es cierto? Donde RENIEC salió a decir, me han atacado y han sustraído esta información de los votantes, en fin, los Sí. Ujú. ciudadanos registrados en RENIEC. Y luego la presidencia del Consejo de Ministros salió a decir, un momentito, estamos investigando, ¿no? O sea, ¿por qué están declarando que ha habido un ciberataque si eso no está confirmado? Vamos a investigar. Y de hecho, se tomaron un tiempo para investigarlo, etcétera, ¿no? Pero la primera reacción fue, déjame ver qué está pasando, ¿no? Entonces, lo cual es natural, evidentemente, ¿no? Antes de informar públicamente que yo he sido Ujú. víctima, digamos, que me han entrado a mi casa y se han robado algo, yo quiero saber qué voy a responder y cuál es el Que se alcance robaron también. cuál es el alcance del daño, ¿no? Ujú. Y en algunos casos estoy obligado a informarlo, en otros casos no. Eso ya depende de la legislación o de la interpretación de la legislación, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante común. Además, alguien es responsable, ¿no? Entonces, creo que en el Perú no ha ocurrido hasta el momento, pero en otras partes
la gerencia general o el presidente de directorio, el CEO, digamos, alguien asume la responsabilidad y, por supuesto, digamos, queda Rueda su suspendido cabeza, digamos. del cargo. Sí, así es. O sea, en realidad hay personas, inclusive hay empresas que han perdido su cotización en la bolsa de una manera significativa a raíz de un ciberataque. Oh, Entonces, esto no es un tema leve y es un tema que realmente debería de asumirse. Digamos, eh, aquí en el Perú tenemos la costumbre de que como es un tema técnico, entonces la responsabilidad es del área técnica. Sin embargo, quien es responsable de la información de la entidad es, digamos, el cargo más alto, la gerencia general claro. o un director ejecutivo, presidente ejecutivo, porque sin esa información el negocio se va a ver perjudicado, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, ya no es un tema solamente del equipo técnico de informática, ¿no? claro. Y además el usuario, en general, también tiene un rol muy importante. Digamos, la persona que ingresó con una clave que le prestó el amigo, ese tipo de cosas, también tienen un impacto en esto. Lo que está ocurriendo en este caso en particular, según he podido averiguar a través de los medios, es que sí ha habido un ciberataque, pero no al portal directamente del gobierno, sino a una entidad que se interconecta con el gobierno, que son gobiernos De Piura, locales ¿no? o agencias Ujú, de Piura, así es, el SAT de Piura, según tengo entendido. Pero ¿qué pasa? Que el sistema de información del gobierno, que es el gov.pe, digamos, tiene una plataforma que es usada o debe ser usada por prácticamente todas las agencias o entidades que están vinculadas al gobierno central. Yo estuve asesorando hace poco una municipalidad y llegó una notificación diciendo, señores, por favor utilicen esta infraestructura que tenemos en el portal del gobierno en lugar de tener sus propios servidores o sus propios sistemas, justamente porque como está centralizado, entonces es más seguro y tiene una serie de recursos adicionales, etcétera, etcétera. Entonces, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Porque depende. Algunas municipalidades pueden tener un sistema informático muy robusto, va a depender de cada entidad, pero si viene una directiva, entonces hay que cumplirla, ¿no? Entonces estamos en claro. este dilema ahora de si conviene centralizar la información o no conviene, ¿no? Y además de eso, como están interconectados los sistemas, entonces si alguien ingresa al SAT de Piura, podría entrar a las bases de datos centrales y robarse información de repente de la región, en fin, Claro, sur, porque Arequipa, justamente el Moquegua. gobierno centralizó toda la web en una sola. Antes no era así. Y ahora uno tiene que entrar a go.pe y de Sí. ahí es como un gran directorio donde están todas las demás, lo cual es bien confuso para el usuario desde mi punto de vista. Pero también tiene este problema, ¿no? De seguridad. Claro, en realidad, digamos, creo que la intención era buena o es buena, digamos, centralicemos la información y protegemos todo, digamos, tenemos más recursos y podemos ayudar a proteger la información. El riesgo es que la entidad central no puede controlar a todos los usuarios de todas las entidades que acceden a esta información. Y Ujú. entonces ya ha pasado, lo hemos visto con también algunos ministerios, ¿no? Que ha habido filtración, fuga de información y luego están diciendo, acusando, no, no, lo que pasa es que salió por allá, salió por aquí. Claro, puede ser otra Pero claro, institución, claro. así es, así es. Entonces, al estar interconectados. Otro caso en nuestro medio que es conocido también es, por ejemplo, lo que pasa con Ocinermin. O sea, todas las entidades generadoras y distribuidoras y los consumidores más grandes, los consumidores libres, que son básicamente las empresas mineras, están interconectados, ¿no? ¿No es cierto? Hace mucho tiempo que no vemos un apagón masivo como, Ujú. ¿no? Como el que ocurrió en España, porque las generadoras y las distribuidoras están conectadas a través de un centro de dispatch que es el que regula el voltaje, la frecuencia, etcétera. Todos los parámetros de nuestra energía eléctrica son regulados a través del COES, que es una entidad que es parte de Ocinermin, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ¿pero qué pasa si es que en una generadora se mete un virus, ¿no es cierto? O un ataque de algún tipo, un ransomware, digamos. ¿Qué pasa si se metiera en una generadora y eso afecta a toda la red eléctrica del país, todo el SEIN, Uf, ¿no? Sería claro. terrible, ¿no? Y ya Ujú. estamos hablando de infraestructura crítica, no estamos hablando de los datos de RENIEC, que es una información que nos afecta, pero eso no Sensible, paraliza, claro. digamos, a los hospitales, las universidades, las autopistas, digamos, los semáforos, ¿no? Una falla en el sistema eléctrico podría ser terrible, lo acabamos de ver en España y Portugal, ¿no? Entonces, Sí. ese es un tema muy delicado y evidentemente las entidades que gestionen esta información de forma centralizada, como puede ser el COES o Sinermin o puede ser el portal del gobierno gov.pe, evidentemente tiene que tomar las precauciones necesarias para evitar, digamos, o para contener un ciberataque. Si el ataque entró en Piura, que se quede en esa oficina de Piura, ¿no es cierto? O que se quede en Ujú. la región, pero que no afecte a todo el resto del Que no país. avance.
Claro. Exacto, entonces hay que contener el ciberataque. Y eso también es importante decirlo porque ya no es solamente quién es responsable o quién tiene la información o por qué ocurrió y ahora qué hacemos, sino también tenemos que estar preparados para prevenir y contener este tipo de ciberataques. Y para eso hay toda una metodología, marcos Ujú. referenciales, regulaciones internacionales de muchos años, sobre todo de Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es aplicar las buenas prácticas para poder prevenir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a ver qué hace el gobierno en este caso, cómo maneja esta crisis, qué Ujú. información es la que efectivamente se ha logrado sustraer y qué determinan las investigaciones. Es un tema muy interesante que seguramente vamos a comentar en otro momento. Muchas gracias por la entrevista, señor Pizarro. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes también, David, por la llamada. Hasta luego. Gracias, hasta luego.